Tenga un buen día, ingeniero, espero que se encuentre bien. Hoy vamos a conocer la calidad del agua y el tipo de agua para regar, o sea, cuáles son los tipos de agua para regar y cuál es la mejor. Bueno, pues sin preámbulo, empecemos. Nos dice la calidad del agua. Bueno, pues la calidad del agua es un término usado para describir las características químicas y físicas biológicas del agua. O sea, esos son los tres elementos que debemos de conocer para conocer la calidad del agua. Bueno, para mí, en mi criterio, la calidad del agua siempre va a depender del tipo de cultivo. ¿Y por qué? Para mí es porque el tipo de cultivo es el que va, o sea, es el que nos va a indicar cuál es el pH del agua que requiere, digamos, si es un poco ácido o alcalino, o qué nutriente, o sea, si requiere o sea, una salinidad o requiere otros elementos pesados, por decir así. Entonces, para mi criterio, siempre va a depender del cultivo, la calidad del agua, porque digamos, aunque el pH, aunque el pH es 7 o sea, es neutra, pero si, ¿qué tal si digamos, el pH es 7 es la mejor, por decir así, pero qué tal si el cultivo requiere un pH entre de 5.5, entonces, para ese cultivo no era mejor, va, entonces, por eso, siempre va a depender del cultivo, la calidad del agua. Eso es lo que va, ese es un factor. Y también vamos a conocer cuáles son los parámetros. Y también el pH. Bueno, pues nos dice que el pH influye en la solubilidad de los minerales. Los minerales no disueltos están disponibles para las plantas, dado que las plantas pueden absorber los minerales solo para una solución acuosa en forma de iones. A través del pH nosotros también podemos conocer si los nutrientes están disponibles disueltos. Bueno, pues la mayoría de los nutrientes están disueltos de un rango de pH entre 5.5 y 6.5, entonces esa es la óptima, por decir así, o sea, es neutra. Eh, nos dice que también agua alcalina va a presentar algas, entonces bueno, nos va a generar problemas. Y el agua ácida va a presentar hongos, y también es un problema, por eso debemos de conocer el requerimiento del cultivo. La cual está la dureza del agua. También es un factor, también es un parámetro importante de conocer. Nos dice que también es básicamente la suma de las concentraciones de calcio y magnesio del agua. Esos dos elementos va a afectar, por decir así. Pero cuando está equilibrado el calcio y el magnesio, entonces la dureza del agua está balanceada, no pasa nada. Pero qué tal si está en aumento, va a generar ciertos problemas, va a alterar a la hora de regar y al factor suelo. Bueno, esos elementos, por decir así mencionados, se expresa en partes por millón. El carbonato de calcio, el calcio, el magnesio, son ambos nutrientes esenciales para la planta. Obviamente son esenciales, pero digamos, cuando la dureza del agua es demasiado elevada, el sistema de riego podría producirse precipitaciones de sales y calcio y magnesio. En ese caso, por decir así, va a producir una toxicidad, va a afectar el cultivo, podría quemar, entre otras cosas. También la dureza del agua podría causar la corrosión en el sistema de riego, en el sistema de instalación, en el sistema de bombeo, los aspersores. También está la salinidad. Bueno, pues la salinidad es uno de los parámetros del agua con los que los cultivadores tienen mayor familiaridad y se refiere a la calidad del agua para el riego. Nos dice que también la salinidad, cuando la salinidad es demasiado elevada, reduce la capacidad de la planta de absorber el agua, entonces va a generar un problema. Y otro también podría generar o implicar la disminución del rendimiento del cultivo. Y la otra podría producir el marchitamiento de hojas quemadas y otras. Bueno, pues la cual en ese caso, a la hora, como sabemos que todo nutriente que nosotros, o sea, fertilizante químico que aplicamos a la planta, siempre va a generar salinidad. Todos los nutrientes contienen sales, arenas, entonces va a afectar el suelo a largo plazo. No solo el suelo, sino que también la planta a la hora de sembrar, porque a través de la acumulación de sales, por decir así, el suelo se va a degradar su materia orgánica, por decir así, el suelo se va a convertir en un suelo arenoso, entonces la cual no, o sea, va a generar la capacidad de intercambio catiónico y también la absorción de nutrientes en el suelo y del agua, y es un problema muy,
grave en ese caso, por eso hay que ver la calidad del agua. Se mide, en ese caso la salinidad se mide a través de TDC, las cuales nos dice que sales y sueltos totales. La alcalinidad del agua, también la alcalinidad del agua nos dice que es la medida de la capacidad del agua que resiste a las variaciones del pH. Bueno, en ese caso se calcula como la suma de ácido carbónico, bicarbonatos y carbamatos en el agua. Se considera como un parámetro importante de calidad del agua para riego, dado que es muy difícil reducir el pH con agua con alta calidad. Y en ese caso también se expresa en partes por millón. La alcalinidad, como se había dicho anteriormente, va a generar, o sea, cuando un agua tiene, o sea, ácida, o sea, un agua alcalina, va a presentar eh, la cual esos microorganismos que son contaminantes a la hora de regar. Y también está el SAR. Bueno, pues nos dice que el SAR es un parámetro también para determinar la calidad del agua y nos dice que nos ayuda a estimar el potencial del sodio en el agua de absorber las partículas del terreno en relación calcio y magnesio. Bueno, también nos dice que el valor del SAR igual o superior a 10 podría causar la pérdida de estructura y la capacidad de infiltración del suelo. También eso va a afectar la infiltración. Sabemos que cuando hay baja infiltración, por decir así, va a generar grandes problemas. Eso se verifica a las partículas, particularmente en los terrenos que tienen una concentración relativamente alta de arcilla. Otro parámetro no se mencionó anteriormente es la toxicidad. Bueno, pues la toxicidad es la suma de sodio, salinidad, entre otros elementos pesados, por decir así, calcio, manganeso, boro, clorus, y son esos, podría generar la toxicidad, pero la toxicidad nos va a afectar en muchos. Cuando el agua contiene, o sea, por decir así, elementos pequeñitos, la cual, o sea, lleva arenas, podría romper aspersores y va a generar muchos problemas, entre otras más. Y acá conoceremos los tipos de agua para riego y conoceremos cuál es la mejor. Son cinco. La primera es agua de lluvia. La agua de lluvia es la ideal, por decir es la mejor, pero siempre hay que siempre hay que tomar en cuenta cuando no sea ácida, que es la que se puede ver en zonas muy contaminantes. Eh, Sabemos que el agua de lluvia contiene minerales muy importantes, tales como manganeso, el azufre, el calcio o el titanio, entre otras, que puede haber llevado el viento desde el suelo hacia la atmósfera en forma de polvo en suspensión. Además, como su pH es neutro, cual, o sea, lleva arenas, podría romper aspersores y va a generar muchos problemas, entre otras más. Acá conoceremos los tipos de agua para riego y conoceremos cuál es la mejor. Son cinco. La primera es agua de lluvia. La agua de lluvia es la ideal, por decir es la mejor, pero siempre hay que tomar en cuenta cuando no sea ácida, que es la que se puede ver en zonas muy contaminantes. Eh, Sabemos que el agua de lluvia contiene minerales muy importantes, tales como manganeso, el azufre, el calcio o el titanio, entre otras, que puede haber llevado el viento desde el suelo hacia la atmósfera en forma de polvo en suspensión. Además, como su pH es neutro, es adecuada para regar todo de plantas, la cual, pero es muy importante recalcar esa parte. Las primeras lluvias no se podrá usar para riego. ¿Y cuál es la razón? La razón es la siguiente. El agua de lluvia eh, va a contener eh, elementos contaminantes. Como sabemos, en la atmósfera hay gases contaminantes como dióxido de carbono, sí, dióxido de carbono, entre otras más. Entonces, a la hora cuando llueve, entonces, por decir así, las primeras lluvias va a limpiar todo eso y en ese caso va a afectar si usamos qué tal si es un ácido, entonces por eso no es recomendable usar. Lo recomendable es usar la segunda lluvia, la segunda precipitación, para decir así, porque o sea, va a traer nitrógeno en la atmósfera y va a proporcionar al suelo y la planta va a aprovechar y va a mejorar, o sea, la clorofila de la planta y obviamente la planta va a
requerir porque tiene un pH neutro. La agua destilada, bueno, pues el agua destilada, podría decir, no es recomendable para riego porque no contiene ningún mineral, ningún nutriente. O sea, es un agua inerte. Solo se usa para remojar, por decir así, el suelo. Solo eso es su función. El agua de grifo. En ese caso, el agua de grifo, sí es bueno, pero siempre va a depender de la zona donde vivimos y la zona donde viene. Como dice, en el principio, si llueve mucho, será un agua muy similar a la de lluvia, con cantidades normales de minerales. En el caso contrario, lo habitual es que tenga mucho calcio, cloro y son los cuales lo endereza. Entonces, pero eso no es problema cuando contiene esos elementos, porque se podría comprar bomba de Venturi para colar todo, o sea, esas pequeñas partículas que lleva y puede causar problema a las personas, puede romper al dispersor, pero a través de ese bomba de Venturi se puede colar todo, pero siempre va a aumentar la cantidad, o sea, el costo de producción. El pH de eso, por lo tanto, o sea, es similar a la de la lluvia. En ese caso, ese agua de grifo, lo recomendable es medir antes de usarla. Hay que llevar al laboratorio, determinar la calidad del agua que se había mencionado anteriormente, todos esos parámetros, pH, alcalinidad, SAR, toxicidad, hay que determinar entre otras. Y las aguas de pantanos, embalses, pozos naturales. Nos dice que también son parecidos a lo que se había dicho anteriormente. Tiene un pH de 7 a 8, pero hay que analizar antes de usarlo para regar. También hay que llevar al laboratorio, o sea, para determinar su calidad. Y también hay que ver el tipo de cultivo. Siempre que tengamos la oportunidad de disponer de agua de un terreno volcánico o granítico mejor puesto para obtener líquido más puro y más adecuado por las plantas. Agua mineral. El agua de mineral es un agua bueno porque contiene ciertas cantidades de elementos minerales, pero en ese caso va a aumentar el costo de producción, o sea, costo de producción, sí, porque es la que nosotros compramos envasadas, por decir así, agua pura, de salvavidas, entre otras empresas, pero digamos, imaginemos si compramos esas aguas, imaginemos cuánto quetzales vamos a invertir, cuántos litros vamos a utilizar por eso, o sea, por decir así, no es recomendable, tal vez sí, pero, o sea, en hidroponía, por decir así, ese agua, excepto, en ese caso tiene poco sodio, crecerá de lujo, pero como se ve, hay que determinar el costo también. Y yo puse eso al final porque es muy importante conocer el riego en Israel, comparando con América Latina. Bueno, sabemos que América Latina es un país, es rico en elementos naturales como agua, un montón de cuencas, la parte de Centroamérica, pero no vamos a ir de lejos, concentremos en Guatemala, que contiene tres vertientes, la cual contiene 38 cuencas hidrográficas, pero ni aun así nosotros no logramos administrar ese recurso, ese agua, pero vamos a conocer Israel. Bueno, nos dice que Israel es el usuario de riego agrícola más avanzada del mundo. Imaginemos eso, con un riego en la mitad de su tierra cultivable. Altamente innovadora industria de riego, Israel se ha ganado una reputación a nivel mundial, exportando más del 80% de los productos del sector. Bueno, Israel es un área, no contiene, o sea, vertientes hidrográficas, casi no tiene agua, pero, o sea, su, el área donde vive es semiárida. Aproximadamente entre de un 60 a 80% de todo su área es semiárida, casi no hay agua, pero lo que ha hecho, ha logrado administrar su recurso. Lo que ha hecho, ha generado tecnologías para resolver problemas, la cual lo que más me llamó la atención es de que Israel eh, va a mezclar, o sea, mezcla todo el agua mineral, el agua dulce, por decir así, la que se usa siempre en riego, con agua salada para regar su cultivo. Ha generado un gran, y también han excavado pozo mecánico para regar. Entonces Israel es uno de los mayores exportadores del mundo, pero
contiene poca cantidad de agua. Por eso en Guatemala, de que sí hay agua, hay solo es de, solo es de administrar. Lo más importante es administrar, saber administrar, porque el agua en Guatemala es suficiente, pero nosotros estamos desperdiciando todo eso. Me llamó esa atención. Israel es uno de los mayores exportadores y también aprovecha el agua que pasa, si no estoy mal, el río Nilo, no, el río Jordán. Entonces, en